quiero hablarle un poco. Apocalipsis capítulo 13 es el capítulo que enfoca el tiempo en el cual estamos viviendo. Yo quiero hablar del falso profeta, yo quiero hablar de el imperio romano, quiero hablar de las 7 cabezas, quiero hablar de los 10 cuernos, quiero hablar del cuerno pequeño. Hay muchas cosas que tengo que hablar, pero obviamente que todo no vamos a poder hacerlo en media hora, en 40 minutos, va a ser imposible. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 4 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y pies como de oso, y boca como la de un león. Y el dragón le dio poder, y su trono, y gran autoridad. Y vi de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravillaron toda la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Para poder entender el significado de las 7 cabezas y los 10 cuernos, primero tendríamos que enfocarnos en el tema geográfico. Las 7 cabezas representan 7 montes. Quiero dar a entender esto para que ustedes puedan entender lo que Juan quería dar a conocer. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Dónde se sienta la mujer? En los 7 montes. Roma está rodeado por 7 montes que voy a estar dando a conocer. De hecho, que la palabra del Señor, la Biblia, nos enseña que la mujer, o mejor dicho, la iglesia, representa a la mujer en la Biblia. Encontramos en Efesios capítulo 5, cuando Pablo habla de Cristo y la novia. Lo encontramos también en el capítulo 25 de Mateo, cuando habla de las 7 vírgenes. Encontramos en muchos lugares de la Biblia, la palabra de Dios, que la iglesia representa a la mujer, o la mujer representa a la iglesia, o viceversa. De hecho, que está hablando precisamente, no solo la parte geográfica, de dónde se levantó el imperio, sino también nos da un punto profético para que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo hoy en día. Pero para esto debemos entender cómo se está preparando todo. Primeramente lo vemos en el punto geográfico. Está rodeada de 7 montes, que son Palentino, Capitolio, Aventino, Celio, Esquilino, Quirinal, Viminal. Esos son los 7 montes del latín, ¿no? Obviamente. Los 7 montes que rodean Roma. ¿Ok? Estos montes representan un imperio, el imperio romano reavivado, donde va a surgir el anticristo, donde todo se está preparando para que el anticristo se levante. Y hoy en día, Roma está preparando el camino al anticristo. Quiero que vayan entendiendo. Yo quiero aclarar que el anticristo no es romano. Por supuesto que no. Porque los judíos, tanto los judíos como los árabes, o sea, el pueblo jacobita y el pueblo ismaelita, que son los judíos y los árabes,
lo tienen que tomar como el Mesías. El Mesías. Y el Mesías no viene de una nación gentil. No va a salir de una nación gentil. Tiene que ser, la nación gentil es la nación no judía. Tiene que salir de sus raíces. Para que el pueblo israelí, como el pueblo árabe, tanto los judíos como los árabes lo tomen como el Mesías, como aquel que ha de venir. Entonces va a ser una cosa que todos los líderes del mundo quisieron hacer y no pudieron lograr: paz en Medio Oriente. Cuando el anticristo venga, lo primero que va a hacer es haber paz en Medio Oriente, porque si hay paz en Medio Oriente, la mitad de la economía global se soluciona. ¿Me entendió? Vaya entendiendo en esta mañana. Entonces, para que no quede duda, yo quiero dar a entender esto, para que no quede duda que viene desde Roma, vaya entendiendo, porque 7 montes hay también en Jerusalén. Jerusalén está rodeada por 7 montes. Pero para que no quede ninguna duda, vamos a hablar de que el Imperio Romano también tiene sus 7 formas de gobierno, sus 7 formas políticas en la historia de Roma. Por ejemplo, primero, la monarquía, la república, el imperio, los Flavios, los Antonianos, el absolutismo romano, el absolutismo imperial, el imperio cristiano. Y este último, el último emperador fue Constantino. Se quedó, murió la forma política, la cabeza, que fue herida de muerte, pero su herida fue sanada, la parte política, la parte del imperio, la parte donde era más fuerte el imperio romano, murió, pero quedó la parte religiosa del imperio romano. Entonces, este último imperio cayó en el año 475 después de Cristo aproximadamente, y es la cabeza herida de muerte. Volvamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Y vi su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravillaban toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, el Imperio Romano. Muy bien. Entonces tenemos una ubicación geopolítica que nos marca un tiempo profético. Este es el tiempo profético. Hablemos un poco de los 10 cuernos. Los 10 cuernos. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, dice: y los 10 cuernos que había visto son 10 reyes que aún no han recibido su reino, no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. En estos últimos tiempos va a haber 10 líderes con gran influencia en el mundo entero. La Biblia lo describe como 10 reyes, los cuales entregarán su poder al anticristo para que tenga control global sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos 10 líderes, sabemos que son 10 líderes que están gobernando hoy en día, que gobiernan todo el mundo. Y estos 10 líderes les van a dar autoridad al anticristo. En el capítulo 13 de Apocalipsis vamos a estar viendo cómo le entregan esa autoridad. En el capítulo 13, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En otras palabras, nadie podrá contra el anticristo porque tendrá
poder político, militar y religioso. ¿Escuchó? Producto de la alianza de las 10 naciones. Va a ser algo tremendo, tremendo, que se está preparando hoy en día para que surja en cualquier momento. Y esto va a ser algo muy notorio ante los ojos de los demás. Escuchen. Ahora bien, ¿cómo hará su aparición el anticristo? Ahí vamos al caracol del asunto. ¿Cómo va a ser su aparición el anticristo? Tiene que haber un quiebre en la economía mundial, un quiebre socioeconómico. Por medio de una crisis global, permitirá que su agenda se ponga en funcionamiento, sea funcional. Ahí empieza a aparecer rasgos del anticristo. Va a ser un momento histórico de caos y confusión que vendrá sobre todo el mundo. Díganme si no está pasando eso en todo el mundo. Va a ser algo muy notorio y tiene que haber un quiebre socioeconómico. No solamente la parte económica, la parte social. Tiene que haber. La voluntad de la gente tiene que ser quebrada, rota, deshecha. La gente tiene que empezar, ¿no es cierto?, a que su esperanza empiece a disminuir, que no hay esperanza en este mundo. Eso es lo que piensa la persona, eso es lo que quieren dar a entender. Y empiezan con las restricciones. No hagas esto, no hagas lo otro, no salgas de la casa, anda acá para allá. Y yo les voy a decir algo que es muy importante en esta mañana que tomen en cuenta, quizás ya lo sepan, pero quiero darle ese tinte bíblico para que pueda comprender lo que la palabra de Dios ya fue escrita hace 2000 años atrás y fue tan veraz que el Apocalipsis se revela día a día. Estamos en los tiempos en que el Apocalipsis se está revelando. Quizás hace 10 años atrás no habíamos entendido lo que ahora estamos entendiendo. A lo mejor hace años atrás no comprendían lo que era la bestia y se imaginaban un montón de cosas. Pero hoy en día entendemos lo que es. Ahora ya saben que hay un punto geopolítico en el cual va a dar lugar al anticristo para que el anticristo haga su aparición. Y cuando aparezca, para ese entonces, la iglesia tiene que ser arrebatada. Escuchó y los que se quedaron, se quedaron. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de lo mismo, pero con otra profundidad. Es por eso, vamos a hablar de lo que está sucediendo. Es por eso que el COVID-19 fue creado en un laboratorio con este propósito. Para la caída de los derechos humanos y un colapso económico. Además, hay un grupo de élite, llámalo como quieras, querés llamarlo Illuminati, querés llamarlo como quieras llamarlo, pero hay un grupo de élite, de nivel global, que está preparando una vacuna obligatoria, que se prepara junto con un chip. Te van a poner una vacuna, pero anterior a eso te van a poner un chip. No es el chip obligatorio que se va a colocar, no es el chip que habla del 666, es otro chip, llamado ID 2020. Con este chip, vos pasás por el ojo electrónico y ahí se van a dar cuenta de si te pusiste o no la
la vacuna, que es obligatoria, con este chip van a sacar todo como una radiografía de lo que vos sos por dentro. Supone que es así. Y va a ser obligatorio. Ahora, yo quiero que entiendas una cosa. ¿Por qué yo dije al principio que es la hora de la prueba? Yo entiendo, por lo que dice la palabra de Dios, que la hora de la prueba va a ser el momento en que Dios te pruebe si realmente sos fiel o no. La Biblia nos habla de la hora de la prueba como el punto en el cual vos tenés que decidir qué es lo que vas a hacer. O te dejás vacunar o no. O te dejás colocar el chip o no. Esta es la hora de la prueba en la cual uno tiene que decidirse qué es lo que va a hacer. Yo, en lo personal, no me voy a vacunar, ni mucho menos me voy a poner un chip. Sé lo que va a acontecer después de esto. Pero el Señor te dice en esta hora una palabra, una promesa que te hace el Señor. Desde el momento que saca al pueblo de Israel y está a punto de cruzar para la tierra prometida, está a punto de cruzar el Jordán, Él le dice lo siguiente, Deuteronomio 31:8, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Como diciendo, tú tienes un objetivo, yo te di una orden, tienes que cruzar. No podés cambiar ese objetivo, esa orden que yo ya te di. Si tú quieres quedarte en el desierto, pues hacerlo. No hay problema. Pero si quieres cruzar, yo te prometo, voy a ir contigo, delante de ti, no te voy a dejar, que no te intimide lo que vos vas a ver, o lo que vos vas a escuchar, o lo que vos vas a sentir. Eso es lo que nos promete el Señor. Nos promete el Señor que cualquiera fuera la circunstancia en la que hoy en día se puede presentar, tú tienes que tener una convicción basada en lo que es la palabra de Dios y sostener esa convicción, no importa lo que suceda. Es la hora de la prueba para aquellos que verdaderamente se sienten y practican el cristianismo. Es la hora de la prueba para aquellos que verdaderamente tomaron las promesas de la palabra de Dios y la aceptan, no solamente aquellas promesas, ¿no es cierto?, de bendición, de bendiciones materiales, sino aquellas promesas de protección, de cuidado de Dios. Hace un mes atrás, más o menos, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que no aportaría más a la Organización Mundial de la Salud, OMS, ya que esta está preparando una plataforma de globalización para darle lugar al anticristo, traer al anticristo. ¿Me está entendiendo cómo todo se va preparando? Cómo la Biblia, la palabra de Dios, no se le escapa ningún detalle. Con la idea, principal idea que hace mucho que está, pero que se va a poner en práctica ahora. Con la idea de que haya una sola religión y un nuevo orden mundial. Este orden va a convocar a todos los líderes del mundo y le va a presentar un nuevo orden socioeconómico en el cual va a ser algo revolucionario,
algo bueno, no va a ser algo malo, va a ser algo atractivo, donde va a haber una sola moneda, donde va a haber transferencia de fondo, donde todo va a pasar por un solo y absoluto precio único, donde no va a haber inflación por haber una sola moneda, donde se van a transferir los fondos en los comercios de tal manera que van a ser prósperos, donde no va a haber más tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de órganos, tratantes de blanca y todas esas cosas. Blanqueo en las platas, en los fondos. Con eso van a tratar de recuperar, sanear a todas las naciones afectadas. Pero para eso tiene que haber un quiebre socioeconómico. La idea principal es que haya una sola religión y que no haya tantas divisiones. El ecumenismo, y ya se ha levantado hace mucho tiempo atrás, en la década del 80, pero que ahora tiene mucho auge. Es algo satánico que está preparando precisamente el falso profeta, y es una de las políticas que se van a usar. Las leyes con respecto a los géneros, la inigualdad de los géneros, se hace precisamente para que no haya más procreación. Se va a aceptar el aborto con ese propósito. Y va a ser algo tremendo, porque la disminución mundial va a ser tan grande. Sin contar otras cosas que no voy a ir ahora, porque si no, no voy a llegar, no voy a hacer a tiempo. Pero vamos a ir hablando a medida que vamos reuniéndonos. Entonces, la Biblia dice lo siguiente. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, no os engañen en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es ocasión de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Primer punto. Estamos en tiempos de apostasía, porque ahora se va a ver quién van a prevalecer en la fe y quién no. Apostasía significa recaer de la fe, retroceder, cambiar de opinión, cambiar los conceptos. Primero eso. Segundo, él para sentarse como Dios, haciéndose pasar con Dios, por Dios, tiene que haber precisamente un acuerdo de paz en Medio Oriente y que lo tomen como el Mesías, como aquel que vino a poner orden en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, va a haber una apertura muy grande y va a ser algo tremendo, porque inclusive las fronteras, ya no va a haber más fronteras. No importa que vos seas paraguayo, argentino, brasilero o español o como sea, vas a tener tu origen, pero vas a jurar una sola bandera, que va a ser la del anticristo. Da la casualidad que si usted ve la bandera de la Unión Europea, tiene 12 estrellas. Y en Apocalipsis, la mujer
tiene en su cabeza 12 estrellas. Es tremendo. Entonces, todo da a entender que no solamente estamos en los tiempos, sino que se está manifestando y se está manifestando día tras día lo que ya está escrito. Entonces, al haber un tratado de paz, ya los judíos y los árabes se van a tratar como hermanos y no va a haber más guerra. Ellos tienen 5.000 años de guerra, no es un día, y se va a terminar. Qué lindo, qué bueno, pero las intenciones van a ser totalmente satánicas, diabólicas, porque si usted sigue leyendo Apocalipsis, capítulo 13, usted se va a dar cuenta que la mitad del tiempo de la gran tribulación, que son 7 años, 3 años y medio, el anticristo va a romper ese tratado y ahí empieza una tercera guerra mundial. Sin contar los juicios que van a caer sobre la tierra, juicios de Dios. Los primeros juicios, que son los de los sellos. Luego vienen los de la trompeta y por último los sellos. Va a ser algo tremendo. Entonces, el presidente estadounidense dice: no, yo no voy a estar, no voy a apoyar, porque sé las intenciones que tienen, porque el presidente es evangélico de cuna y conoce la palabra. Quizás en su forma de gobierno yo no esté muy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en la decisión que él toma. Entonces las 10 naciones, los 10 cuernos de la bestia son 10 naciones, unidas por la política de naciones, una sola política, donde surgirá el antiguo imperio romano, la bestia, de 10 cabezas, de 7 cabezas y 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 20, dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, de delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablase grandeza, grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Este es el cuerno pequeño, precisamente, que representa al anticristo. El cuerno pequeño que va a surgir entre las 10 naciones, entre medio de las 10 naciones, y a 3 naciones va a derribar. Es muy probable que estas 3 naciones no estén de acuerdo con él en algunas cosas, entonces él va a derribar, pero ya va a tener la autoridad y el poder y va a someter estas 3 naciones. Hasta ese punto. Daniel capítulo 7, versículo 8. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, delante de él, y fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablase grandes cosas. Tremendo. El cuerno que tenía ojos y bocas, el anticristo, tomará el control de las 10 naciones. Entonces tendrá un gran poder político, militar y religioso, que con su astucia va a engañar al resto de las naciones. La Biblia dice lo siguiente, escuche bien, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12, dice: el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señal, prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, por los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? El amor de la verdad de la Escritura. No han recibido la palabra, no le tomaron y no le dieron la importancia que le tiene que dar a la palabra de Dios. El amor de la verdad está escrito acá: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El amor de la verdad es Cristo mismo, es el verbo de vida. No recibieron para ser salvos. Por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. La pregunta que yo te hago en esta mañana: ¿estás listo para la venida de Cristo? ¿Estás preparado para la venida del Señor? Verdaderamente es una pregunta que no me tenés que responder, pero que te tenés que responder a vos mismo. Porque vos sabés cómo estás en las condiciones en las que te encontrás delante de Dios. Y muchas veces queremos engañarnos nosotros mismos, tapándolo con mentiras y con cosas que no son bíblicas, y que obviamente eso nos aleja más del Señor. Debemos ser totalmente sinceros y reconocer cómo estamos delante de Dios y permitirle a Dios que opere en nuestra vida. Pero si no nos abrimos, va a ser imposible. Porque la Biblia nos advierte de todos los acontecimientos que ocurrieron, que ocurren y que van a ocurrir. Nada más que en la antigüedad no se tenía mucha revelación de lo que era el Apocalipsis. Tengo un comentario del primero del siglo, del primer siglo del siglo XIX, no del siglo XIX, final del siglo XIX, del Apocalipsis. Y nada que ver con lo que es ahora. Entonces uno deduce, al estudiar escatología, deduce que el Apocalipsis se va a ir revelando a medida que va pasando el tiempo. Va entendiendo. Amén. Entonces, la Biblia dice lo siguiente. En Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Y Pablo hablaba de esto en la carta de los Romanos. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser nuestra autoridad espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque sin esto ni siquiera conocerías al autor y consumador. En esto se plasman los propósitos de Dios. En esto se plasma el carácter y las exigencias de Dios hacia el hombre. Acá podemos ver el destino de la humanidad. Entonces, lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que a través de la consolación de la palabra, de la Escritura, tengamos esperanza. Tenemos esperanza. No se ha terminado el tiempo, todavía no vino el arrebatamiento de la iglesia, pero estamos en un tiempo en el cual puede suceder en cualquier momento, en cualquier instante. Yo no voy a poner fecha, no voy a poner día, no voy a poner mes ni año, pero estamos en los tiempos por las señales que tenemos y la revelación que tenemos día a día. Con tantas advertencias bíblicas, es vital cuidar de nuestra relación con el Señor. En Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Dando a entender que ahora que conocemos la palabra,
que ahora que conocemos la verdad, ¿cómo vamos a agarrar y no tomarla en cuenta? Cuando llegue el momento en el cual esa verdad se tenga que manifestar, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a argumentar? No va a haber argumento que sustente esa verdad. Entonces, esa misma palabra que te servía para salvación, ahora te sirve para condenación. ¿Por qué yo tengo que cuidar esta salvación tan grande? Porque desde el momento que yo tomo la palabra, la hago real en mi vida, estoy haciendo veraz la palabra, la promesa y la persona de Dios en mi vida. Yo soy el que hace real a Dios. Y siendo anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por aquellos que experimentaron la palabra escrita en su vida. Aquí el tema es no descuidar la salvación. En otras palabras, no desperdiciar la única oportunidad que Jesús nos ofrece. Ya falta poco, muy poco, para la recta final. No es momento de abandonar la carrera, no. Es momento de agarrarse más fuertemente del Señor. De decir lo que dijo David cuando en uno de sus aprietos tuvo que no confiar más en su espada y confiar en el Señor. En el Salmo capítulo 27, versículo 1, dice: Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Tomemos en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña. Verdaderamente démosle importancia a lo que estamos viviendo hoy en día. No podemos pasar por alto lo que está aconteciendo. Porque lo que está aconteciendo ya está escrito. Y lo que está escrito se va a cumplir. Y cuando se cumpla, lo que no esté dentro de los parámetros de la fe, porque la fe no es lo que vos pensás. La fe se sustenta por la palabra. Y la manifestación de la palabra es la práctica de ella misma. Y esto hace que nosotros podamos crecer espiritualmente y ser representantes de Dios en la tierra para poder entender. Dios te hizo un ser tripartito. Vos tenés un espíritu, un alma y un cuerpo. Tenés un espíritu para comunicarse con lo espiritual, para poder contener al Espíritu Santo una vez que aceptas a Cristo. Tenés un alma para poder entender lo que el Espíritu Santo dictó a aquellos 40 hombres que vivieron la Biblia. Y un cuerpo para manifestar lo que aprendiste de la palabra. Amén. Así que por favor, pongámonos en línea con el Señor y dejemos que el Espíritu Santo esté ministrándonos. Tomemos en serio lo que dice la palabra de Dios. No lo tomemos a la ligera. Seamos vírgenes prudentes, que cuando venga el Señor, que aunque cabeceemos y dormamos, cuando venga el Señor tengamos el aceite para iluminarnos.